Buenas tardes a todos. Hoy es el último y cuarto día de la semana RAS. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Rubén Carlos Parizuaña, quien en la actualidad es gerente general de la empresa Mecanos Automation, representante en Perú de Fronius Welding Division, empresa que lidera bajo la visión de atención de soluciones llave en mano y servicios en robótica industrial, celdas robóticas industriales, sistemas mecatrónicos, automatización con PLCs, sistemas escadas y mantenimiento de robots industriales KUKA o Yaskawa, atendiendo a clientes a nivel nacional e integrando y proveyendo equipos y soluciones de alta tecnología. Ahora le doy el pase al ingeniero. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Muy buenas tardes. Muchas gracias a nuestro amigo presentador. Quiero agradecer también a la RAS, a la Sociedad de Robótica y Automatización, a la Triple E, por invitarme, por considerarme en esta ponencia, en esta exposición. Y muy contento también de poder aportar con nuestro know-how, con nuestra experiencia como empresa peruana y como profesional en este segmento de la robótica y la mecatrónica en el Perú, con ustedes, con los participantes, los miembros de la RAS, las personas que están ligadas a este mundo, técnicos, profesionales, aficionados o algunos espectadores que de pronto tengan interés por esta charla. Como bien indica el tema en la presentación, aplicaciones de la robótica en la industria peruana, va a hablar un poco sobre nuestra experiencia de poco más o casi 8 años de estar en el mercado peruano, implementando soluciones robóticas o también asistiendo a sistemas robóticos ya preinstalados o instalados en nuestro país. Como ya también había anticipado mi presentador, yo soy el ingeniero Rubén Parizuaña. Yo soy el gerente general de Mecanos Automation SAC. Soy especialista en robótica industrial, ingeniero mecatrónico. Veamos. Siempre es importante para poder situarnos al respecto de esta tecnología, es poder comprender o entender el concepto de robot industrial. Porque podemos llamar a robot a algún autómata, podríamos considerar como robot también algún mecanismo o algún producto que esté asociado también a al entretenimiento o a la asistencia personal. Particularmente en este caso, en esta presentación, nosotros nos concentramos en lo que se refiere a la industria como tal. Por eso es importante tener claro qué es un robot industrial, cuál es su concepto, cuál es su definición, y no solamente porque de pronto a mí se me ocurre, o a alguna persona se le puede ocurrir y definirlo. No, nosotros tenemos que trabajar siempre en función a alguna norma. Lamentablemente en el país no tenemos alguna normatividad o no tenemos alguna institución lo suficientemente fuerte, oficializada de pronto, que pueda llevar a cabo las tareas de estadística o las tareas de normalización o las tareas de búsqueda de calidad al respecto de estos componentes o estas herramientas, esta maquinaria denominada robot industrial. Por eso vamos a hacer referencia a lo que es la Federación Internacional de Robótica, que de pronto es un conglomerado de instituciones asociadas a la robótica como tal. Dentro de ellos están los fabricantes de robots industriales, integradores y algunos proveedores complementarios para dichas integraciones. Basándonos en una norma ISO, la 8373, tenemos el siguiente enunciado. Dícese de robot industrial, una máquina de manipulación automática, reprogramable y multifuncional, con 3 o más ejes o grados de libertad,
que pueden posicionar y orientar materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales para la ejecución de trabajos diversos en las diferentes etapas de la producción industrial, ya sea en posición fija o en movimiento. Entonces acá también es importante pues aclarar que es un grado de libertad y por qué tienen que ser tres, más de tres, por ejemplo. También hace referencia a que puede estar fijo o puede estar en movimiento. Entonces cuando nosotros hacemos referencia a ejes o grados de libertad, es precisamente a esos movimientos que puede tener un robot industrial de una forma unida matemáticamente. Concatenación se denomina a esta matemática mecánica que permite ejecutar una determinada trayectoria. La trayectoria, que normalmente forma parte de alguna tarea, es una sucesión de puntos en el espacio, de la cual el punto unitario se denomina TCP, o Trajectory Point. Dicho elemento es el que, dicho punto, perdón, es el que se va trasladando consecutivamente generando esa trayectoria. Entonces, para crear esa trayectoria, puede ser simplemente movimientos cartesianos, basado en tres ejes, o puede ser un movimiento con ciertas características de trayectoria, combinando traslación, que es el movimiento cartesiano, con rotación, donde aplica un eje 4, un eje 5, un eje 6, o inclusive un eje externo a la misma matemática o a la cadena cinemática de este robot industrial. He dado algunos alcances, algunos términos bastante técnicos, bastante académicos de pronto, porque forman parte precisamente del conocimiento en la utilización de esta maquinaria. Si nosotros no tenemos esos conceptos mínimos, no vamos a poder entender cómo esta herramienta, esta maquinaria, va a realizar ese trabajo, o su trabajo, en todo caso. Entonces, es importante tener esos conceptos cinemáticos, dinámicos, de mecanismos asociados a esta maquinaria, para comprender precisamente cuáles son sus potencialidades. Entonces, ahí vamos dando alguna idea, algunos conceptos al respecto de ejes o grados de libertad. Y precisamente el término posicionar y orientar está asociado al movimiento sobre un sistema cartesiano, ya sean de traslación o ya sea de rotación. Y cuando hablamos de materias, piezas, herramientas o dispositivos, está asociado a lo que va al final del robot, el elemento efector final. El elemento efector final va a cargar sacos, cajas, bolas, piezas, sacos, cualquier elemento que nosotros consideremos. Y otra cosa es tener también una herramienta, que podría ser una herramienta de corte, un láser, un corte plasma, una antorcha de soldadura, una antorcha de soldadura TIC, o inclusive podría ser algún otro dispositivo muy complejo como una sierra, o un dispositivo muy simple, como una cuchilla, por ejemplo. Y si hablamos de dispositivos especiales, podría ser que al final del robot puede existir otro robot o un sistema mecatrónico con más grados de libertad propios, que a su vez van a tener una cierta comunicación con el robot industrial para hacer una tarea determinada, que puede ser compleja. Hemos visto algunos ejemplos nosotros, o algunas aplicaciones en las cuales hay un dispositivo, un sistema mecatrónico, que emula una araña, y que este va haciendo un tejido, o va dejando algún tipo de materia, mientras se crea una trayectoria compleja en el espacio, por ejemplo. Y finalmente, cuando hablamos que puede estar en una posición fija o en movimiento, es porque el robot puede estar anclado sobre el piso o sobre el techo, y en esa posición él genera movimientos a su volumen de trabajo según el modelo. Sin embargo, también podría estar sobre un riel, que a la vez puede ser un eje matemático. Y este eje matemático podría ser denominado eje matemático externo.
externo porque está antes de la cinemática del robot, o también podría haber un eje externo después de la cinemática del robot. Si ambos forman una concatenación, una matemática, entonces van a poder realizar una determinada trayectoria basada en TCP, compartiéndolos entre los ejes externos y los ejes matemáticos del robot. De pronto hemos querido ampliar el concepto de robot industrial. Esperemos que las diapositivas más adelante, con los videos que vamos a mostrar también, donde vamos a enfatizar nuestro trabajo, nuestra experiencia en diferentes empresas, en diferentes ámbitos. Ahí se pueda apreciar mejor las características de este concepto y no se quede en una idea abstracta. Pues cuando hablamos de la industria, tenemos que asociarla a las revoluciones industriales. Pues acá en la imagen podemos observar la primera revolución industrial asociada al vapor, la segunda revolución industrial asociada a la electricidad, la tercera revolución industrial ya entra en ámbito lo que son los sistemas computacionales y la electrónica con automatización industrial, donde estamos involucrando ya a los robots industriales que vemos o que forman parte de esta exposición. En la cuarta revolución industrial, la que actualmente el mundo vive, está muy asociada a lo que es la comunicación entre estos dispositivos inteligentes. Esta comunicación permite pues, tener un trabajo más integrado, permite también tener un intercambio de información mucho más amplio. Puedo dar un ejemplo que en la tercera revolución industrial, el medio de comunicación preponderante era la comunicación serial, basado en, por ejemplo, protocolos Profibus o DeviceNet, y ya en la cuarta revolución industrial entra mucho en énfasis lo que es la comunicación basada en Ethernet. Por ejemplo, nuestro país actualmente no está a la par con el mundo, tenemos un desfase, un retraso bastante considerable, no hemos despegado bien en la tercera revolución industrial, pero el mundo ya vive la cuarta. Entonces es importante poder tener este tipo de exposiciones y ponencias que nos permitan enfocarnos y también tener herramientas para poder comprender cómo nosotros debemos implementar este tipo de tecnología en el país. Las estadísticas siempre son importantes. La IFR nos da información crucial al respecto de cómo va la robótica en el mundo. De lo que nosotros siempre ya sabemos y somos conscientes es que el Asia consume muchísima de esta tecnología. Dentro de ellos, pues, China y Japón. Si hablamos de Europa, no lo es tanto. Si hablamos de las Américas, tampoco lo es tanto. Pero sí sabemos que el mundo asiático, el lado asiático, es un alto consumidor de esta tecnología. Así, por ejemplo, también podemos observar al lado izquierdo, en la parte inferior, qué segmentos son los que consumen más este tipo de tecnología. Ya no hablando de continentes, sino ya hablando de segmentos industriales. El automotriz, por ejemplo, es uno de los principales. Todo lo que está asociado a la electrónica, celulares, laptops y todos esos componentes o esos elementos, pues también consumen una gran cantidad de robots industriales. La industria metalmecánica también es un consumidor importante de esta tecnología. Casi siempre en todos los países de Latinoamérica, la primera instalación de robot industrial ha estado asociado a soldadura, por ejemplo, para tener una idea. La industria del plástico también consume mucho. La industria del alimento es un segmento importante y también consumidor, no tan en gran medida como la industria automotriz, dícese ensamblaje o autopartistas, no lo es tanto. Y otras ramas como también puede ser la asistencia, el entretenimiento, etcétera,
también son implementaciones importantes. Si nos ubicamos, por ejemplo, en lo que son segmentos propiamente dichos de algún tipo de industria, acá podemos observar que la manipulación consume una gran cantidad. Dentro de lo que es la manipulación, también está lo que denominamos el paletizado. El paletizado, o como muchas personas lo conocen acá en el país, en Perú, el estivado, es un gran consumidor también de este tipo de tecnología. Finalmente, conforme nosotros vamos observando en los años, podemos ir observando el crecimiento de consumo según el continente, ¿no? En la parte inferior podemos observar Asia, Europa y las Américas. Esa estadística es súper importante. Vamos a dar también el siguiente alcance. Seguramente va a haber preguntas al respecto. Yo voy a estar muy contento de responderlo, siempre y cuando mi presentador o los organizadores de la presentación desean hacer las consultas respectivas. Si desean hacerlo entre diapositivas, no tengo ningún problema, o si desean, también al final. Muy bien, continuamos. Cuando nos concentramos en las aplicaciones de robots industriales, siempre es importante entender el costo-beneficio. Como cualquier inversión, tiene que estar presente la evaluación de este término, de este cociente. Yo no voy a implementar un sistema robótico industrial porque, bueno, se me ocurrió, porque lo vi en otro sitio, o por una moda. Es posible que en el país se hayan hecho este tipo de concepciones que no son correctas, pero precisamente nosotros, los profesionales del rubro, debemos tener claro esto para poder ayudar cuando se requiere asesorar en una determinada empresa. Somos los más llamados a esto dentro de todas las ingenierías. La ingeniería mecatrónica, la ingeniería industrial también puede participar claramente en esto, desde un punto de vista de análisis del costo-beneficio. Y las tres preguntas que nosotros debemos empezar a realizar o empezar a bosquejar siempre es: ¿por qué vamos a implementar un robot industrial, o una celda robótica industrial, o una solución robótica en un proceso productivo? Tiene que haber algún motivo. Dentro de esos motivos puede estar que yo deseo reducir costos de producción. Sin embargo, eso significaría que también tengo que producir más. O viceversa, es posible que tenga que producir más y por ende tengo que reducir los costos de inversión. Entonces, esa es una pregunta válida e importante. Yo no voy a implementar un robot industrial para hacer solo unas cuantas piezas al día, o para hacer un lote de piezas un día y al día siguiente otro, y al tercer día otro tipo, y así voy cambiando. Ese tipo de cambios tienen una consecuencia en un sistema, implementando un sistema robótico, cualquiera que sea el sistema. El objetivo de implementar un robot industrial es en un trabajo en serie, una producción en serie, por ejemplo. También puede entrar a tallar una pregunta, que también es válida, es al respecto de que necesito más calidad al respecto del cordón de soldadura, es decir, la repetitividad en una determinada tarea, que puede ser en el caso de la soldadura un cordón de soldadura, o que puede ser en el caso del paletizado el poder hacer un palet en un determinado tiempo bajo una determinada configuración, por ejemplo. También es válido, si hablamos por ejemplo de minería, es salvaguardar la vida de ciertas personas para tareas que son muy agresivas o estén en contacto con un ambiente muy agresivo, como puede ser calor, polvo, ácidos, neblina ácida, etc. Tenemos clientes que tienen con algunas aplicaciones interesantes, por ejemplo, en el tema del forjado de bolas para minería.
en el cual el proceso de forja involucra temperaturas altas, que de pronto tener sometida a esas temperaturas una persona, pues va a conllevar algún deterioro en ella. Entonces, la aplicación también es sustentable. O aplicaciones como el paletizado que ya habíamos comentado, que requieren cargas por encima pues, de los 25 kilogramos, y que eso puede dañar claramente a una persona en su biomecánica, por ejemplo. Después de hacernos esas preguntas iniciales, ahora debemos también sustentar cuál es el retorno de la inversión, que ya había dado unas pautas anteriormente, ¿no? No es lo mismo implementar una solución para hacer unas cuantas piezas al día, a diferencia de hacer cientos de piezas al día. Entonces, ese producto final terminado va a tener un costo hacia el mercado mucho menor que haciéndolo de forma manual o artesanal. El retorno de la inversión también va en función de algunos factores pues, sociopolíticos, en alguna medida, o económicos, que son afectados por estos aspectos sociopolíticos. Importante también tener en cuenta en cuánto tiempo voy a tener este retorno de la inversión. Normalmente las implementaciones de estos sistemas tienen un tiempo de retorno de inversión entre 2 a 4 años, máximo 4 años. Ideal son 2 años. Entonces, se entiende que yo voy a estar pagando esta inversión en un tiempo y después todo es ganancia, porque se paga la inversión. Entonces, importante tenerlo en cuenta también. No solamente es decir y preguntar por qué implementar y ya tengo el dinero. Para esa maquinaria o para ese sistema específico. No solamente es eso. Está involucrado otras cosas muy importantes y cruciales. El antes y el después dentro de mi cadena de producción o dentro de mi proceso productivo. No estoy reemplazando a una persona por un robot industrial, no, estoy reemplazando una forma de hacer las cosas dentro de mi proceso productivo. Entonces, si antes yo tenía una forma de suministrar materia prima a un soldador, por ejemplo, y él me entregaba un producto a unas determinadas condiciones o un determinado ritmo, ahora va a ser diferente. Entendiéndose que voy a utilizar una máquina como esta, una herramienta como esta, que va a producir más rápido, que va a tener mejores prestaciones, entre otras, ahora el suministro hacia esa pieza necesita también condiciones. Dentro de eso está, por ejemplo, el que la pieza esté en el mismo lugar a donde el robot va a realizar el trabajo. Si hablamos de la metalmecánica, las tolerancias dimensionales son cruciales, fundamentales. Si yo no tengo eso resuelto, por más robot industrial que tenga, yo voy a tener muchos problemas. Un robot industrial no tiene los sentidos que una persona, no tiene el criterio, no tiene el pensamiento que una persona. ¿Se le puede agregar algún tipo de inteligencia artificial? ¿Se le puede agregar algún tipo de visión artificial? Sí. Sin embargo, eso va a determinar un mayor costo en mi inversión y eso va a hacer probablemente que el retorno a la inversión no sea sostenible. Entonces, la viabilidad del proyecto cae. Muchos aspectos asociados al antes y el después de la implementación de un robot industrial están asociados a las buenas prácticas y a los buenos hábitos en cuanto a la habilitación de producto, en cuanto a la logística, en cuanto al conocimiento de las personas que permiten tener las piezas en su lugar. Si hablamos, reitero, en la metalmecánica, pues está asociado o a los tecnólogos o a los ingenieros de soldadura que permiten tener o desarrollar máquinas, por ejemplo. Si hablamos de una aplicación de paletizado, el saco que va a llegar para ser cargado por un robot industrial, tiene que también estar en la misma posición. Y para eso requiero un transportador con ciertos elementos guías y probablemente con cierto automatismo
para que ese producto llegue a esa posición siempre de la misma forma y en el mismo lugar. En algunos casos, por ejemplo, hay que usar algún tipo de sistema o subsistema mecatrónico basado en servomotores y neumáticas para crear una capa. Por ejemplo, si tratase de cajas o cajones o cajitas, o si se tratase de bolsas de harina, de algún sistema que pueda mejorar la uniformidad del saco para que éste no llegue deformado hacia el lugar de recojo del robot. Y así por el estilo podríamos seguir hablando más de estos aspectos. Sin embargo, creo que los videos que vamos a ver más adelante nos pueden dar una mejor idea al respecto. También entendiendo que tenemos un tiempo un tanto limitado. La ingeniería básica asociada a poder desarrollar un sistema robótico industrial está basada en estos 4 pilares. Un robot industrial se selecciona en función a su payload y a su reach. El payload, carga útil. Reach, alcance que puede ser horizontal, podríamos hablar de alcance horizontal. Sin embargo, el reach también está asociado al volumen de trabajo. El área de trabajo es un perfil que dibuja los 6 grados de libertad. Si hablamos de un robot antropomórfico de 6 grados de libertad, dibuja un área determinada y que si al girar el eje 1 genera un volumen, una revoluta, por ejemplo. En algunos casos es importante la carga, el payload, pero en otros casos no lo es, y es más importante el reach o el volumen o área de trabajo. El elemento efector final va a depender de pronto de la aplicación. Un gripper, traducido al español, es una garra, por ejemplo. En lo que es soldadura, es una antorcha de soldadura. En lo que es mecanizado, es un sillo. Y así por el estilo, en función de la aplicación. Entonces, la selección de este elemento de efector final, pues también requiere de un análisis de ingeniería en función de lo que se va a desarrollar, la pieza a soldar, la geometría, la velocidad, cuántos elementos voy a soldar, entre otros aspectos. También es importante tener en cuenta las metas productivas que salen a la luz de las preguntas que inicialmente ya habíamos mencionado al respecto de costo-beneficio o retorno de la inversión. Entonces, ahora, la interacción de procesos es otra columna importante para el desarrollo de ingeniería básica para los robots industriales. ¿Por qué? Porque este sistema, que puede ser solo un robot industrial, o puede ser también una celda robótica, en la cual contenga un robot, varios robots, o de pronto otros elementos mecatrónicos que puedan ayudar a su trabajo. Entonces, todo eso está asociado, por ejemplo, a un layout. Por ejemplo, ¿no? Bien, continuemos. Si ya hablamos de lo que es aplicaciones como tal, concentrándonos en las aplicaciones industriales, donde si nosotros hemos implementado o estamos apoyando en una implementación ya hecha, podemos mencionar estos ejemplos que vienen a continuación con videos. Cuando hablamos de empresas industriales, siempre existe un recelo industrial y también hay que tener mucho cuidado en los permisos. Por eso es que no vamos a hablar de los nombres de las empresas, pero sí podemos mencionar en qué lugares están y hablar un poco de las aplicaciones como tal. En la parte izquierda vamos a observar una aplicación de soldadura. GEMAO, FECAO está asociado a lo que es soldadura con alambre continuo. GETAO es un acrónimo para una aplicación de TIC. Y en estos videos lo que podemos observar es precisamente cómo la utilización de estos robots industriales permiten hacer tareas repetitivas y precisas. Para cada caso se requiere algún tipo de análisis en cuanto al automatismo o los periféricos que están asociados al mismo.
En el video de la izquierda lo que hemos podido apreciar es un robot industrial antropomórfico de 6 grados de libertad con 2 ejes externos adicionales. Ese robot es de un alcance horizontal de aproximadamente 1600 milímetros y una capacidad de carga de 16 kilogramos. En el video que estamos viendo a la derecha es una simulación hecha en un cam robótico que nosotros manejamos denominado SprutCam. Y en ambos casos tenemos sistemas de soldadura, la marca Fronius, que es austríaco, y podemos observar pues que a pesar de ser aplicaciones similares, hemos utilizado 2 robots industriales diferentes para cada cliente, para cada aplicación. Repetía que el robot que está a la izquierda es un robot que tiene 16 kilogramos de capacidad de carga y un alcance horizontal de 1600 milímetros aproximadamente. El robot que está a la derecha es un robot de aproximadamente 7 kilogramos de capacidad de carga y 900 milímetros de alcance horizontal. Sin embargo, las aplicaciones, como se pueden observar acá, dependiendo de lo que el cliente desea, precisamente se selecciona un determinado tipo de robot industrial. Esta es otra aplicación también en GMAO. Este cliente tiene estas 2 soluciones instaladas en la misma planta. Lo que podemos observar es que el video que está a la izquierda nos muestra un soldeo de un tubo de escape. En realidad tiene más cordones de soldadura, pero el video solo nos va a mostrar cómo hace el soldeo de la tapa con el cilindro principal. El espesor de la chapa es de aproximadamente 1.5 milímetros. Acá lo importante estuvo asociado en que aportemos muy poco calor para evitar deformaciones en la pieza. Por eso se utilizó una tecnología denominada CMT, Cold Metal Transfer, que también es de la marca Fronius. En este otro video podemos observar otra instalación en la cual observamos un robot industrial similar de 6 grados de libertad. A diferencia del anterior, tenemos una instalación que tiene 3 grados de libertad externos adicionales. En el video de la izquierda, el primero que vimos, tenemos un robot de 6 grados de libertad más un eje externo adicional, que es rotativo giratorio. En esta aplicación de la derecha, que está actualmente reproduciéndose, el robot industrial está sobre un eje lineal. Vamos a adelantar un poco el video para poder observar esta aplicación. Acá ya podemos observar cómo es que el robot industrial está configurado en una determinada ubicación, en la estructura, pero toda esa configuración se está trasladando. Es porque el robot está montado sobre un riel y ese riel tiene un eje, es un eje matemático adicional, lineal. De esa forma, lo que hacemos es aumentar el volumen de trabajo y también mejorar las características de movimiento del robot industrial. Ahí hemos podido apreciar cómo se traslada rápidamente. Recordemos que las velocidades de soldeo son muy diferentes a las velocidades de traslación. Como ustedes pueden apreciar, todo lo que estamos mostrando acá son aplicaciones en las cuales nosotros hemos participado, hemos instalado o estamos atendiendo, apoyando a algunos clientes. Estas son otras instalaciones de otros clientes, igualmente utilizando la tecnología de soldadura Fronius. Veamos en la parte inferior una aplicación hecha en ventanilla, donde existen 2 robots industriales para hacer, fijos, para hacer una aplicación de soldeo de también estructuras con chapa delgada.
muchos puntos de soldadura asociados al trabajo de los robots. Acá solo vemos algunos de ellos. Si bien es cierto, observamos a dos técnicos ahí dentro, es porque están haciendo el trabajo de programación y parametrización, verificando lo que ellos han programado. Cuando el sistema entra en producción, los técnicos o los operarios ya no están en esa área. Y es precisamente que el robot trabaja a una velocidad reducida cuando hace movimientos que no son de trabajo y solamente de movimiento en el aire. De esta aplicación son cordones muy pequeños, como se puede observar, casi puntos o apuntamientos. Y ahora vamos a ver un video en el cual, de un cliente, en el cual se hacen cordones largos de soldadura. Para chapa más gruesa, inclusive. Esta chapa es de aproximadamente 6 milímetros, acero estructural. Está asociado a la fabricación de amasadoras de harina. Este cliente se encuentra a Corate. Como podemos observar, en la soldadura, el utilaje, o lo que denominamos machina, es un dispositivo mecánico muy importante y crucial para mantener la posición de la pieza soldada. Otras aplicaciones que no necesariamente son soldadura eléctrica, gemao, o fecao, o getao, es también el tratamiento superficial con Thermal Spray Arc. Como podemos observar, una aplicación de un cliente que se encuentra en Lima. Observamos que son componentes para minería, que después de ser reparados y mecanizados, necesitan de este recubrimiento especial. En este video vamos a ver una instalación, una de dos celdas instaladas en Arequipa, precisamente, donde vamos a poder apreciar la utilización del software CAM robótico, que nos ayuda a simular o hacer la programación offline, y después implementarlo en la celda propiamente dicha. Entonces acá se va a apreciar esa interacción entre el trabajo offline y después la implementación ya en físico. SproutCAM, como ya les había mencionado, es un software CAM robótico de procedencia rusa. Y acá podemos validar las trayectorias antes de implementarlo, como se ve acá. Trayectorias regulares, de pronto, no es del todo necesario un CAM robótico, solo para verificar algunas cosas. Pero cuando ya son trayectorias muy complejas, como superficies curvas, con mucha irregularidad de pronto en cuanto a su trayectoria, es muy útil la utilización del CAM. Esta aplicación muy bien la pudimos haber hecho tal vez utilizando las instrucciones básicas del robot, pero igualmente hemos hecho la validación con este robot para mostrarles en esta aplicación. Validar offline una instalación robótica nos permite mejorar algunos aspectos, evitar de que el robot pare mucho tiempo por reprogramaciones, y también evitar algún tipo de colisión crucial cuando hablamos de sistemas robóticos. Son máquinas que pues tienen una alta dinámica, y si nosotros no hacemos uso bien de sus sistemas de seguridad y programarlos apropiadamente, entonces van a sufrir algún tipo de colisión. El paletizado, ya lo había mencionado anteriormente, es harto implementado en nuestro país, actualmente es de las principales. Yo puedo darles alguna explicación de eso mayor ahora.
Acá podemos observar en la parte izquierda un robot industrial que tiene una capacidad de carga de 470 kilogramos, que está por Huachipa, para hacer el paletizado y despaletizado de ladrillos. En la parte derecha tenemos ahí algunos de nuestros técnicos haciendo mantenimiento a un robot industrial en ICA para lo que es el paletizado de latas de sardina, por ejemplo. El gripper que contiene el robot que está a la derecha para latas de sardina es un gripper especial que contiene magnetos para poder cargar precisamente esas latas de sardina. Acá puedo mostrarles un video hecho a un cliente que su producto principal es los sacos de harina, entre otros tipos de productos como es comida para animales también, en lo que es el paletizado de sacos de harina. Este cliente tiene plantas industriales en varias ciudades, y acá en Lima tiene una gran cantidad. Precisamente nosotros hacemos mantenimiento mensualmente a sus unidades robóticas, desde el punto de vista mecánico hasta eléctrico. Veamos el video para tener una mejor apreciación. Acá se puede apreciar entonces en la unidad robótica que está al fondo. Los sacos van llegando poco a poco, están de color blanco. Antes de que el robot lo cargue, existe un dispositivo alisador de sacos. Para esta aplicación es crucial y fundamental, porque el saco no siempre tiene bolsas de plástico o de papel. Casi siempre es rafia o de tela. Entonces la deformación es muy rápida conforme va avanzando el saco. No se alisa solo. Necesita de un componente adicional para ayudar a ese alisamiento. Si no tenemos el saco alisado de forma apropiada, entonces cuando llegue a paletizarse con el robot y al momento de hacer la descarga, pues va a ladearse y eso podría ocasionar que toda la columna de paletizado caiga. Y eso es un estado que no deseamos en ningún caso. Acá podemos observar entonces que existe una sincronización en el transportador de ingreso del producto hacia el área de paletizado propiamente dicho, e inclusive existe un transportador de los palets llenos, cuando está lleno, valga la redundancia, y cuando necesita de un palet nuevo, previamente el montacarguista lo deja en una posición y nuevamente con un control de tráfico, una sincronización basada en PLC, que también se comunica con el robot y que también tiene una comunicación con el sistema de seguridad, es pues entonces que se crea un nuevo pallet. Y el ciclo se repite de forma continua. Otras aplicaciones de paletizado o manipulación, en la cual nosotros hemos participado, podemos observarlo acá, con diferentes marcas de robots en realidad, no solamente una, para lo que es el paletizado de Tetra Paks, o para lo que es la manipulación de parabrisas, robots que pueden tener una capacidad de carga por encima de los 100 kilogramos. El mecanizado también es una aplicación interesante. Reiteramos con el uso de un software CAM, el Sprut CAM en esta oportunidad. Veamos acá un pequeño video que nos puede mostrar cómo el software CAM se puede implementar ya de forma física. Si nosotros ya tenemos alguna idea de lo que es el mecanizado, el avance de la herramienta, la velocidad de corte de la herramienta, la profundidad, son pues aspectos que debemos manejar, ¿no? Y como estamos usando un robot industrial, va a depender de la talla del robot. ¿Por qué? Porque el robot, la talla está casi siempre ligada al payload o a la carga útil que tiene el robot y su alcance horizontal. Entonces, si yo, por ejemplo, para esta aplicación quisiera que se haga un mecanizado mucho más rápido,
pues tendría que tener un robot industrial de mayor capacidad de carga. En esta oportunidad, el robot que se está utilizando para esta aplicación es un robot de 6 kilogramos de capacidad de carga y de aproximadamente 1.600 milímetros de alcance horizontal. Lo que se ha hecho entonces en esta aplicación es acoplar un Dremel. Y es así que nosotros podemos tener esta aplicación, que si nosotros lo emulamos, podría ser pues aluminio, metal u otros. Nosotros también, como empresa industrial, también ofrecemos no solo alternativas con robots europeos o japoneses, también damos alternativas con robots low cost, es decir, de bajo precio. En esta oportunidad, la marca que nosotros distribuimos, integramos, implementamos en la marca Turing, son robots que vienen de la China, con 2 años de garantía, tiene un rango de modelos bastante interesantes, amplios, para la mayoría de aplicaciones acá en nuestro país, sobre todo para el mercado emprendedor, el mercado peruano emprendedor, que no necesariamente tiene un retorno de la inversión muy elevado, y sobre todo pues un costo-beneficio alcanzable con robots europeos. Por eso esta alternativa que nosotros tenemos actualmente. Si hablamos de instituciones educativas en las cuales nosotros hemos implementado estas tecnologías, acá podemos tener algunos ejemplos. Acá podemos observar a nuestros ingenieros, a nuestros técnicos haciendo dichas implementaciones. Estos son algunos pilares que están asociados a Mecanos Automation como empresa: la asesoría, los servicios especializados, la ingeniería, proyectos llave en mano y mantenimiento son algunos de los servicios y aspectos que están asociados a Mecanos Automation, que acá ustedes pueden observar en forma detallada y que también están expresados en los videos que anteriormente mostré. Muy bien. Entonces, definitivamente el tiempo es enemigo siempre para nosotros, pero creo que ahora se ha podido hacer un trabajo interesante y más bien estoy ahora a disposición de los panelistas, de los organizadores, para poder responder sus preguntas si es que las hay, o poder seguir conversando al respecto un poco más. Así es, ingeniero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la ponencia. Un momento, por favor. Me parece que me han dejado unas preguntas aquí en el chat, no sé si las había llegado a revisar. No, por favor, tú Ok, redáctalas. a ver, mencionan por qué en el rubro automotriz fue disminuyendo el uso de robots con el pasar de los años. Pues no ha disminuido, en realidad se sigue incrementando. Entendamos inclusive que no solamente robots antropomórficos se van implementando en la industria automotriz. También ahora los robots móviles son una parte más de la robótica industrial que está entrando muy frecuentemente asociada a la logística. Tanto es así que muchas empresas robotistas han empezado a comprar este tipo de pronto empresas que han hecho robótica industrial o fueron pioneros en la robótica móvil industrial y que ahora están formando parte de su portafolio, por ejemplo. Entonces, recordemos también que una cosa es la ensambladora, que es la marca, Volkswagen, Audi, Ford, a eso se le denomina ensambladora, y que esta industria ensambladora consume mucho de los autopartistas. ¿Y quiénes son los autopartistas? Son aquellos que proveen de las llantas, los tableros, los faros,
y otros elementos, que el motor, la caja reductora, etcétera, 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 que también utilizan robots industriales. En realidad, el mundo de la industria automotriz no ha bajado del todo, y si ha bajado en este último año o en estos últimos años, ha sido por el efecto pandemia. Pero en realidad es uno de los principales consumidores de este tipo de industria. Ahora, en nuestro país no tenemos industria automotriz, no consumimos ese tipo de pronto no tenemos ese tipo de consumismo para poder tener ese nivel de implementación como lo tiene Brasil, Argentina, México, por ejemplo, y que nos pueda ayudar a comparar y nos pueda ayudar a crecer en ese sentido. Sí tenemos industria metalmecánica, sí tenemos la industria de los alimentos, pero son muy pocos, relativamente hablando, de las empresas que lo implementan. Y uno de los, de pronto, eh, eh, concepciones que tenemos o diagnóstico que tenemos de por qué no se implementan es porque no hay profesionales que puedan ayudar a dichas implementaciones. Y si los hay, de pronto con conocimientos muy básicos o muy pocos, y más se limitan a un tema de cuánto cuesta y nada más. Entonces, de pronto no hay todavía ese análisis importante desde un punto de vista técnico. Inclusive no hay tecnólogos. Nuestro país adolece de técnicos y por ende no hay tecnólogos. Y dícese de un tecnólogo, pues de aquel que no necesariamente es el que martilla o suelda, sino es el que es de intermediario entre el técnico y el ingeniero para la implementación, o quien asesora al ingeniero desde un punto de vista de campo, de cómo hacer las implementaciones. Cosa que es diferente en otros países, repito, como México, como Argentina y Brasil, quienes los han desarrollado o los han explotado debido a la industria de la automotriz. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que hay aquí en el chat es con respecto al tema de los mantenimientos para los brazos robóticos. Nos mencionan cada cuánto tiempo o cada qué periodo se requiere hacerle estos mantenimientos a estos brazos robóticos. Bien, pues si bien es cierto, fábrica puede sugerir un determinado periodo de mantenimiento, esto no es necesariamente preciso, debido a que cada aplicación tiene ciertas condiciones ambientales y de trabajo diferentes. Hay robots que están en las universidades, que probablemente no están sometidos a grandes esfuerzos, ni a temperatura, ni a polvo, ni a humedad, porque puede que tengan el ambiente controlado, y su mantenimiento es relativamente con tiempos largos. Pero hay industrias en las cuales trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, y pues el calor asociado en sus movimientos, las cajas reductoras, por ejemplo, o del mismo ambiente en el cual puede estar cerrado, involucra pues a una degradación de las lubricantes que normalmente tiene este tipo de maquinarias dentro de sus cajas reductoras, que puede ser grasa o puede ser aceite. Entonces, requiere un análisis. Y ese análisis es el que hacemos nosotros precisamente como parte de los servicios de ingeniería que nosotros podemos hacer. Hemos tenido clientes, por ejemplo, que tenían un robot industrial o un robot industrial al ambiente, pues sometido a polvo, al sol, a la humedad, al mismo polvillo del producto, y pues eso propicia que el mantenimiento sea muy rápido, desde el punto de vista mecánico hasta el punto de vista eléctrico. Las industrias que contienen, por ejemplo, harina, ese polvillo de la harina, cuando el robot carga la harina y el polvillo se esparce por el ambiente, finalmente llega a los tableros eléctricos, y eso pues permite que se cree una capa aislante en los, en los disipadores de calor de la etapa de potencia, o de las etapas de potencia de los drivers, y pues eso hace que se caliente y puedan reventar los drivers. Entonces, también está sometido a eso. O se obturen los filtros que contienen
o también las baterías se degraden cada vez más rápido por un mayor uso, inclusive se degradan si es que no los usas. Todo tiene un análisis, en realidad es muy variable, pero casi siempre es oportuno en la industria peruana al menos hacer mantenimientos anuales o cada cierto tiempo en función al análisis que nosotros hagamos. Otra consulta que tienen por aquí es, ¿cómo es que se realiza la planificación del proceso para la implementación de brazos robóticos y sistemas mecatrónicos? Pues, a ver, nosotros hemos estado presentándole diapositivas. Vamos a ver. Acá, esto es crucial. Esta diapositiva es crucial con esas preguntas. También esta de acá, crucial. Entonces, estas dos diapositivas resumen en gran medida el trabajo que nosotros hacemos cuando implementamos una solución robótica. Con esto nace todo. Ahora, para llegar a un producto final o un sistema final, pues requiere de un trabajo al detalle, en algunos casos, o a la perspectiva del know-how que nosotros tenemos en otros casos. También es cierto que todos los clientes son diferentes. No hay cliente exactamente igual. Al menos en Perú, porque no tenemos un tema de la calidad, un tema de estandarización, vamos a tener siempre clientes con algún requerimiento diferente. Más, productos menos, área más pequeña, área más grande, condiciones de pronto diferentes, requerimientos diferentes, o algunos requerimientos que ya no los quieren, o solamente va por un tema de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco es algo fijo, pero repito, esta diapositiva y esta otra son las principales. Claro, definitivamente se tiene que hacer bueno, un estudio amplio del objetivo, ¿no? Del proyecto que Sí, se va a hacer con los brazos, es con los robots. correcto, es correcto. Y bueno, Otra consulta, adelante. menciona desde su experiencia en nuestro país, ¿qué tanto potencial posee para la implementación de la robótica en las diferentes industrias? Y Bueno, si no puede sé mencionar cuántas, algunas, disculpe, si puede mencionar algunas. al momento no sé cuántas habrás contado, pero fácilmente nosotros al menos hemos pasado de las 20. Eh, y hay más, de pronto puede haber unas 30 que nosotros hemos atendido, estamos atendiendo y vamos a atender. Es posible de que existan más clientes que no están en esta diapositiva o que no están en nuestro radar, que ya lo tienen implementado. El detalle es que este número es ínfimo al respecto de los demás países industrializados. Así sean 200 aplicaciones que pueden existir actualmente en el país, pues no se compara con las más de 50.000 o 100.000 aplicaciones que hay en las industrias que contienen la industria automotriz. Dices Argentina, dices Brasil, dices México, por ejemplo. Un país similar a nosotros es Chile, tiene muchas aplicaciones, más que nosotros. Fácilmente pueden llegar a las 1.000. Colombia también. Ecuador está como nosotros aproximadamente, pero también va por ahí. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, acá hay otra pregunta. Si usted conoce si actualmente hay financiamiento para crear robots a fin de industrializar productos de primera necesidad en nuestra región del Perú. Crear robots es una cosa. Implementar una solución robótica es otra. Si tú quieres crear un robot industrial, pues tendrías que hacer un gran esfuerzo. Yo no digo que es imposible, pero son 20 años o 30 años de desarrollo, que bueno, pues además de tiempo es dinero, que si se está dispuesto a invertir en eso, bienvenido sea. Pero yo creo que
si realmente queremos hacer algo pragmático, es más bien implementar una solución robótica o un sistema robótico basado en un producto ya preestablecido. Yendo al pragmatismo, como está. Somos conscientes nosotros como empresa que un producto de gama alta, o marcas europeas o marcas japonesas, pues tiene pues un alcance notable, o sea, una distancia muy larga para su implementación. Es por eso que nosotros también tenemos dentro de nuestra línea de productos y soluciones robots low cost, que son de la China, pero que tienen nuestra garantía, nuestro respaldo, y ayudan mucho para lo que es el emprendimiento o para empresas pequeñas como las MIPES, que de pronto desean también estar a la par con este tipo de tecnologías y que al final ayudarían mucho a que nosotros despeguemos en la cuarta revolución industrial. Bueno, en realidad despegar la tercera, que ni siquiera la hemos empezado, ni siquiera la tenemos desarrollada, y en alguna medida estar pues alcanzando la cuarta revolución industrial. Así es, ingeniero, como usted menciona, muchísimas gracias porque, bueno, su trabajo y todo lo que con su empresa lo que hacen es poder, pues, innovar precisamente con estas aplicaciones de robótica que, pues, como menciona, benefician mucho a pequeñas empresas, a grandes empresas pues, para poder obtener mejores beneficios y, como menciona, ¿no? Llegar, pues, a esa tercera revolución industrial que viene a ser, pues, la robotización, ¿no? La automatización de procesos. Así es, así es. Me parece que hay una última pregunta. Sí, adelante. Primero dice, me parece que es un comentario respecto a lo que mencionaba, porque dice que primero hay que acostumbrar al mercado para luego intentar crearlos por nuestra cuenta. ¿Eso es lo que usted consideraría que sea mejor para los robots, para la robótica? Sí, 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 no, claro. Precisamente, reitero, tener un robot low cost ayuda mucho a empezar. También hemos mostrado una diapositiva en la cual se han implementado robots en instituciones educativas. Sin embargo, a pesar de estar en algunas instituciones educativas, no ha ayudado o no está ayudando como de pronto se buscaría en la explosión de esta implementación, de este conocimiento, de esta expansión de la tecnología. Pues eso, yo no estoy seguro de que sea una política de la institución educativa, pero puede estar asociado también pues a desconocimiento o a la falta de marketing, una falta de alcance al respecto de eso. Y también somos conscientes de que el tema de los costos, pues nuevamente es un tema crucial, afecta al bolsillo. Y reitero, los robots low cost pueden ser una alternativa interesante. Puede haber muchos productos chinos, pero nosotros ya con estos años de experiencia que tenemos en el mercado, tenemos confianza en esta marca que nosotros representamos actualmente y que tiene nuestro respaldo y todo nuestro know-how en la implementación. Es decir, ya sea un robot de gama alta o un robot low cost, la solución es siempre la misma, solo que alguno tiene menos funciones o menos características que otro para determinada aplicación en la cual low cost es suficiente. Listo, creo que esas serían todas las preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero, por pues, su apoyo brindado para esta ponencia, para poder, como mencionan, ¿no? Difundir un poco más sobre estos temas que pues, son muy importantes pues, ¿no? Para el desarrollo tecnológico del país. Así que muchísimas gracias nuevamente por su disposición y pues esperamos poder contar con usted para próximos eventos, ¿no? Para poder seguir difundiendo esta Sí, información. es cierto, creo que tenemos una charla para el 24, si mal no recuerdo. Así es, así es. Ahí vamos a expandir un poco más al respecto de soldadura robotizada o soldadura con robots industriales. Los invitamos nuevamente a participar, a estar atentos a las redes sociales y a los medios de difusión. Vamos a ver mucho más de qué consiste soldadura MIGMA o GEMA o qué es TIC, configuraciones, soldeo de aluminio, acero inoxidable, acero estructural, entre otras cosas que pueden ayudar a clarificar cómo implementar o qué consideraciones se tiene cuando se implementan robots industriales en la ciudad. Así es, muchísimas gracias, ingeniero, y bueno, estaríamos dando por concluida esta ponencia. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana.
Mucho gusto. Igualmente usted. Hasta